Para todos los que en este momento se están conectando, que tengan todos un fuerte abrazo de parte de la Iglesia Cristiana Embajada del Cielo. Les habla su pastor Eduardo Romero y vamos a darle continuidad a nuestras clases de teología. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder reunirnos todos como una sola iglesia y un cuerpo en Cristo. También estamos muy felices de cada persona que en las naciones se están agregando a este sueño de parte de Dios, que es un sueño que Dios puso en nuestro corazón. Entonces esperamos que todos puedan estar recibiendo grandes bendiciones y revelaciones de parte de Dios con cada una de las clases que estamos publicando. Entonces vamos a darle continuidad a nuestra quinta clase, que se llama hermenéutica. A través de este tiempo vamos a saber qué es hermenéutica, el origen etimológico y muchas cosas que el Señor nos va a poder compartir en este tiempo. Entonces pueden ustedes estar alistando en este momento su corazón, sacando también un cuaderno, o como lo llaman en los países donde se conectan, una libreta, algo con el cual puedan ustedes tomar apuntes. Entonces, no dándole más, vamos a iniciar nuestra quinta clase. Vamos a hablar en este momento que es la hermenéutica bíblica. Dice: interpretación de la Biblia o exégesis bíblica. Además de los términos exégeta y hermenéutica, también utiliza el término biblista para denominar al experto en las Sagradas Escrituras. El arte de interpretarlas depende de lo adecuado del método utilizado. ¿Como cuál? El arte de interpretar textos, el arte de interpretar cualquier texto, ya sea un texto sagrado, filosófico o literario. La hermenéutica es el arte de poder traducir, aclarar e interpretar. También es importante, establece principios, métodos y reglas para revelar el sentido de los escritos, interpretarlos y cómo aplicarlo. También podemos nosotros saber que la hermenéutica, como lo acabamos de decir, es la manera de interpretar los textos, sean sagrados, literarios o filosóficos. Pero vamos a mirar en este momento, muy importante, el sentido y de dónde viene la palabra hermenéutica. Es algo muy importante que también nosotros debemos saber. Vamos a buscar la palabra hermenéutica, pero etimológicamente. Esperemos que todos ustedes estén tomando apuntes. Vamos a ir lentamente para que ustedes lógicamente puedan ir tomando apuntes. Ya, vamos a hablar sobre quién es Hermes, el mensajero de los dioses y el origen de la hermenéutica. Ustedes se preguntarán en este momento qué tiene que ver Hermes con la hermenéutica. Pues vamos a hablar en este momento quién es Hermes. Dice: Hermes, el dios mediador, está simbológicamente en el origen de la palabra hermeneia, que significa inicialmente interpretación y expresión. Homero, en el himno 18, describe a Hermes como el raudo mensajero de los dioses, el de la profética voz, encargado de hacer inteligibles y expresar en palabras humanas los mensajes de los dioses. En efecto, entre los distintos atributos que la mitología señala de Hermes, sobresala su carácter de mensajero de los dioses. Los artistas lo representan llevando en sus manos el caduceo, una vara de oro que le regaló Zeus, calzando unas sandalias aladas y con el petazo sombrero de las alas anchas que usaban los viajeros. Como una ráfaga de viento,
Hermes, el dios alado. Atravesaba continentes y mares para transmitir los mensajes de la divinidad. Como heraldo e intérprete, Hermes tenía una especial capacidad de expresión y elocuencia. Era Hermes, Logos, patrón de los retóricos, los filósofos y los hombres de letras. La mitología no pasó de lo largo antes esta dimensión o atributo de Hermes. Cuenta el mito que Zeus se unió a Argos, le pidió a Hermes que distrajera de los habitantes de la ciudad para que no lo descubrieran. Hermes dirigió entonces una palabra con talento y elocuencia que los habitantes de Argos lo escucharon durante horas. El concepto de hermenéutica es relativamente nuevo dentro del pensamiento contemporáneo. En efecto, cuando Gadamer publica Verdad y Método, no se atreve a subtitularlo como fundamentos de una hermenéutica filosófica, por temor a no aceptación en el ámbito filosófico académico. El tiempo y la polémica suscita a raíz de los primeros textos hicieron posible que 15 años después de la obra llevase como subtítulo el término hermenéutica. ¿Qué quiero yo con toda esta historia? Llegar a ustedes en este momento y en esta clase. De pronto se preguntarán qué tiene que ver este relato de Hermes con la hermenéutica. Como acabamos de leer en los textos que nosotros estamos consiguiendo para poder tener una clase con excelencia, nos damos cuenta que Hermes en mitología nos damos cuenta que tiene que ver mucho porque es conocido como alguien que interpreta, es el mensajero de los dioses, es una persona que está presente cuando alguien tiene mucha elocuencia y tiene mucho conocimiento de los temas. ¿Qué quiere decir todo esto? En la actualidad la gente se está guiando mucho por querer tener mucho conocimiento, de querer ilustrar mucho a las personas en conocimiento, en sabiduría, pero nos damos cuenta que el Señor quiere que nosotros tengamos revelaciones de parte de Él, así como las tuvo Juan cuando estuvo en la isla de Patmos. Grandes revelaciones que a nuestros días son necesarias. Lo que está ocurriendo en la actualidad, en cada ciudad, en cada país. Cada país necesita tener esos textos que fueron revelados a la vida de Juan, que se llama el libro de Apocalipsis. Es igual en este momento lo que está aconteciendo con los cristianos. Se quieren llenar de mucho conocimiento, pero de revelación muy poco. Entonces ahí estamos cayendo en ser como ese tipo de Hermes, una persona que se vuelve solamente un mensajero de conocimiento, un mensajero solamente de tener elocuencia, de tener una buena redacción, una buena interpretación, pero de poder, de ministración, de fluir de Dios, muy poco. Entonces no podemos caer en estas cosas. Lógicamente no está mal que las personas tengamos el deseo de poder ser buenos administradores y buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, sea nuestro llamado o sea siendo un líder en la iglesia. Lógicamente en la palabra del Señor lo dice claramente, que el pueblo se perdió por falta de conocimiento.
pero también debemos saber nosotros que toda la palabra del Señor tiene que ir sujeta a la presencia del Espíritu de Dios, a la comunión diaria con el Espíritu Santo, porque sin comunión es muy complicado poder llegar a las vidas de las personas, porque el que habla a través de nosotros es el Espíritu de Dios, que nos utiliza para ser canales de bendición. Y vamos a entrar en este momento en materia. Vamos a explicar 6 llaves en las cuales la hermenéutica nos puede servir. Pero debemos saber que nuestra dependencia no depende de nuestro conocimiento, sino de rendir lo que nosotros tenemos al Espíritu de Dios para que Él nos utilice y seamos canales de bendición. Dice aquí claramente una de las primeras llaves, que por favor yo quiero que estén tomando apuntes, que va a ser de mucha bendición. Dice acá: interpreta la Biblia literalmente. Interpreta la Biblia literalmente es interpretar su palabra y párrafos en su sentido natural, normal y ordinario. La Real Academia lo define así: conforme a la letra del texto, o al sentido exacto y propio, y no al lato ni figurado de las palabras empleadas en él. El significado literal de un pasaje es sentido preciso del lenguaje utilizado por el autor de acuerdo con las normas de gramática. Debemos interpretar un pasaje literalmente a menos que el sentido literal no tenga sentido. Si el sentido literal tiene un buen sentido, no busques otro sentido, a no ser que resulte sin sentido. Tu método de leer la Biblia debe ser similar al método que empleas al leer el diario, es decir, tratar de entender las palabras y los conceptos de acuerdo con su sentido ordinario y natural. Cuando uno comienza a interpretar la Biblia sin el fundamento literal, eso resulta en el error de espiritualizar. El pasaje, las espiritualizaciones, es un peligro que resulta por buscar los sentidos escondidos de los textos bíblicos. Dios nos ha revelado su voluntad de una manera directa y sencilla, no en un lenguaje oculto y confuso. Dios no busca las escrituras para hacernos entender su voluntad, no para esconderlas. Ahora te toca practicar la primera llave para abrir nuestro entendimiento de la Biblia. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de leer? La palabra del Señor es muy clara y muy directa. Cuando en la palabra del Señor dice algo, debemos saber de que si está claro el mensaje en la palabra del Señor, no tenemos que darle otro tipo de sentido. Ya cuando es una revelación de parte del Espíritu de Dios, ahí sí es algo muy diferente. Pero no debemos espiritualizar todas las cosas, porque la palabra del Señor tiene un sentido literario. Lógicamente, no podemos sacar el Espíritu de Dios de la palabra que estamos leyendo. Amén. Espero que me haga entender de lo que trato de decirles. Si la palabra tiene que ir siempre ligada a ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar, pero no caer en el error de ser espiritualizarlo todo, de querer encontrar cosas donde no las hay. Pero es importante rendir nuestra voluntad a la presencia del Espíritu de Dios cuando leamos la palabra de Dios. Como los hemos dicho en las clases anteriores, son los pensamientos de Dios impresos en la Biblia. Es saber lo que Dios piensa en su palabra, y nosotros estamos leyendo los pensamientos de Dios. Entonces debemos ser muy sensibles a lo que el Señor nos quiere decir, pero saber de que no podemos espiritualizarlo todo de una mala manera. Como les digo, si tenemos un corazón herido, un corazón lleno de muchas cosas, y vamos a querer interpretar la palabra del Señor, lo vamos a hacer de una manera errónea, porque el Espíritu de Dios no va a fluir en eso que creemos. Y es cuando caemos en el error de interpretar la palabra del Señor. Pues os digo, es una línea muy fina
entre ser muy sensible e en querer espiritualizarlo todo. Espero que me haya hecho entender y vamos a entender aquí. Ahora vamos a nuestra segunda llave, dice acá. La llave número 2. Interpretar la Biblia de acuerdo al sentido intencionado del autor. La Biblia es la revelación de Dios comunicada en lenguaje humano y por lo tanto debe ser interpretada de acuerdo con los principios de comunicación humana. Cuando uno quiere comunicarse, sean eventos históricos, conceptos abstractos, pensamientos íntimos, hechos científicos o cualquier idea, uno siempre recurre al lenguaje humano como medio fiel de comunicación. El que oye o el que lee no puede tomar la palabra del autor y darle su propio significado e interpretación. Es imperativo para la comunicación humana interpretar toda la comunicación de acuerdo con el propósito y las intenciones del autor, el significado que el autor quiere comunicar con sus propias palabras. Uno de los principios fundamentales de la comunicación humana es que cada comunicación tiene un solo significado. La expresión esta norma es obviamente el doble sentido de las palabras en el humor y en el sarcasmo, las cuales se encuentran con extrema influencia en la Biblia. Otra expresión es el engaño, el hablar o escribir. Todo autor espera que sus palabras se interpreten de acuerdo a su significado intencionado y no según ningún otro significado, a menos que el autor dé a conocer su intención de darles varios significados o sentidos a sus palabras. Es absolutamente necesario que las interpretemos según el mismo significado con el cual el autor las empleó. Aún la expresión idiomática, el símbolo, la figura, la poesía, todos expresan un solo significado, el significado utilizado por el autor. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de leer? Que cuando nosotros vamos a leer la palabra del Señor, debemos saber de que no podemos cambiarle el sentido que el autor le quiere dar. Aquí debemos saber que hay hechos históricos que debemos nosotros conocer muy claramente en qué lugar se escribió el tipo de texto que estamos leyendo. En este momento, como estamos hablando de la palabra del Señor, debemos saber en qué circunstancias se escribió la palabra del Señor para entender la interpretación. No podemos nosotros cambiar el sentido de lo que estamos leyendo según la intención que queremos darle. Eso es caer en engaño. Así pasa en algunos lugares que la persona que quiere enseñar la palabra del Señor quiere manipular la palabra del Señor para beneficio propio. Debemos saber que nosotros es importante que cuando vamos a predicar o a enseñar en un grupo de oración o en una casa de iglesia o en un lugar con nuestra familia, debemos nosotros siempre pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, pero de igual manera no podemos cambiarle el significado a lo que dice la palabra del Señor. Es como sustraer de algo y querer cambiarle el sentido. Si la palabra del Señor dice un ejemplo, por decir algo, que el Señor nos quiere dar su paz, nos quiere dar su tranquilidad y querer darle como otro sentido a lo que quiere decir, eso es caer en error, porque si el autor, que es el mismo Espíritu de Dios, utilizó un nombre con su inspiración divina para poder escribir eso, es porque el Señor quiere darnos su paz, su tranquilidad, y no podemos nosotros sacar o extraer cosas que no están de acuerdo. ¿Me haría entender? Les voy a colocar un ejemplo. Dice acá claramente: ¿cómo podemos interpretar la Biblia correctamente y entender su mensaje divino? Interpretar la Biblia de acuerdo al significado intencionado del autor y encontrarás exactamente eso, el significado que el autor tenía en mente transmitir la palabra de Dios para todas las generaciones. Veamos qué puertas puedes abrir con esta llave. Haz estos ejercicios con mucho cuidado porque aún hay varias enseñanzas bíblicas, solo una proviene de cada mensaje.
Ahí donde ustedes se encuentran, abramos Mateo capítulo 14, verso 13 al 14. Dice ahí: al oír Jesús, se apartó de allí, él solo en una barca, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. El 14. Al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahora, interpreta la Biblia de acuerdo al significado intencionado del autor. Primero, cuando se muere un colega, lo correcto y cristiano es irse a un lugar solitario. Segundo, aun cuando estoy angustiado y cansado, debo mostrar compasión y ministrar a los que necesitan ayuda. Tercero, Jesús salió a pasear en lancha, ¿por eso quiero comprarme un yate? Aquí les colocamos diferentes ejemplos para que nos demos cuenta que no podemos cambiarle el sentido a lo que la misma palabra quiere expresar y con el sentido en el cual quiere llegar. Amén. Aquí le colocamos 3 ejemplos en los cuales a veces las personas pueden cambiarle el sentido y no está bien. Vamos a la tercera llave que le queremos dar de la hermenéutica: interpretar la Biblia a la luz de sus contextos históricos. Esta tercera llave tiene que ver con el sentido histórico. Dios nos ha entregado su revelación especial mediante situaciones y condiciones de la historia humana, y por lo tanto es necesario entenderlas para dar luz al contexto histórico del pasaje. El contexto histórico consiste de 2 facetas. Primero, el contexto humano, condiciones culturales, políticas y sociales, económicas y religiosas. El segundo, las condiciones físicas, geográficas. ¿Qué rol tuvo el contexto histórico en la formación y comunicación original de este pasaje? La escritura se extiende mejor al considerar el contexto histórico del autor, de los recipientes y del contenido del pasaje. Entender el trasfondo histórico del pasaje nos ayuda a entender su mensaje. Es muy posible mal interpretar un pasaje si lo interpretamos de acuerdo con nuestra cultura contemporánea. Hay diferentes significativas de una cultura a otra, de una época a otra, de una sociedad a otra. En cuanto hayamos interpretado qué significado tiene el pasaje para los recipientes de un contexto histórico, podremos proceder a entender qué significado tiene el pasaje que para nosotros es el día de hoy. Si entender el significado dentro de su contexto original sería especular tratar de aplicar el mensaje a nuestro contexto contemporáneo. Si no conozco el significado original de lo que Pablo le decía a Timoteo, entonces será más difícil conocer cómo aplicar a mi vida el mensaje divino de la carta de Timoteo. El trasfondo histórico se puede encontrar con frecuencia dentro de la misma bíblica. Por ejemplo, el narrativo histórico del ministerio de Pablo en Filipo. Lo encontramos en Hechos capítulo 16, verso 11 al 40. Nos provee el contexto histórico para entender la carta de los filipenses. De igual manera, los libros históricos del Antiguo Testamento nos ayudan a entender el trasfondo histórico de los libros proféticos. También referencias extrabíblicas como un libro de historia secular sobre los faraones de Egipto o una reseña del clima político de Roma bajo César Augusto suelen ayudarnos a entender el contexto histórico de un pasaje bíblico. También podemos encontrar mucha información de un diccionario bíblico, una enciclopedia bíblica, un manual de la Biblia, un atlas bíblico, etc. Ahora tú intentar abrir las puertas del entendimiento a estos pasajes utilizando el contexto histórico. Primero, qué bella bendición encontrarnos en Filemón capítulo 3, pero el contexto histórico
del verso 1 nos lleva a un entendimiento mucho más profundo esta bendición. En Filemón capítulo 3, por sí solo es una bendición bellísima, pero Filemón capítulo 3 interpreta a la luz del contexto histórico el verso 1. Segundo, la mención del Arquipo nos ayuda a entender el contexto histórico de la carta de Filemón. Busca el nombre de Arquipo en una concordancia bíblica, aparte de Filemón capítulo 2, en donde más hay menciones de este nombre. De aquí podemos concluir que Arquipo lleva a cabo su ministerio dentro de cuál iglesia, y por el hecho de que Filemón y Arquipo se reúnen en una misma iglesia. ¿A qué iglesia pertenece Filemón? La carta a Filemón es una carta de consejo pastoral a uno de los miembros de la iglesia. ¿Dónde crees que podríamos encontrar más información acerca de las mismas situaciones a las cuales enfrentamos los miembros de la congregación de Filemón y de Arquipo? Describe el nivel socioeconómico de Filemón, el de Onésimo para conversar. Con esta observación que aprendemos del clima socioeconómico de la época debido a la iglesia de Filemón enfrentarse a una situación específica de su cultura. ¿Cómo debe nuestra congregación enfrentarse a las diferencias socioeconómicas de nuestra cultura? Aquí nosotros estamos colocando unos ejemplos claros en los cuales uno puede entender el contexto histórico en donde se desarrolla una historia bíblica. Y ya nosotros, al entender una historia bíblica y ver el contexto histórico, nos damos cuenta que trae más revelación de qué es lo que estamos leyendo y por qué muchas de esas circunstancias la vamos a entender más a profundidad, y cómo cuando demos una palabra de aliento en la iglesia o a un hermano, cómo podríamos aplicarlo a nuestra actualidad, y así lo haríamos con mayor revelación del Espíritu para llegar a las vidas de las personas, siendo ese instrumento útil de parte del Señor, y no predicar con miedo o con temblor de que alguien se pueda levantar en la congregación y decir: no entiendo, o lo que usted está hablando está fuera del contexto de lo que dice la palabra del Señor, teniendo estas llaves. Vamos a nuestra cuarta llave. Espero que estén tomando apuntes y que sea de mucha bendición esta clase. Interpretar la Biblia de acuerdo con el propósito y el plan del autor. Cada libro de la Biblia tiene un propósito único, aunque todos los libros bíblicos comparten el propósito amplio de la palabra de Dios, la revelación de Dios y su plan redentor. Cada libro de la Biblia fue escrito con propósito individual dentro de ese mismo plan. El propósito del autor es el propósito que tenía en mente al escribir el libro. Y es esencial para el estudiante de la Biblia reconocer el propósito para interpretar correctamente la palabra de Dios. En algunos casos, como Lucas, Juan y Apocalipsis, el propósito del libro está declarado claramente en alguna parte del mismo libro, pero en la mayoría es necesario leer el libro entero para descubrir el tejido de la idea y discernir su propósito. Una comparación de herramientas de estudio bíblico es la Biblia de estudio o manual de la Biblia, o la introducción de la Biblia, o los comentarios. Te ayudará a entender el propósito del libro. Siempre antes de iniciar un libro, hay algunas Biblias que traen la introducción del libro que vas a leer. Eso te ayudará mucho para entender el libro que estás leyendo. Casi siempre el autor tiene un plan para desarrollar el tema. Aquí pongo un paréntesis. Cuando yo diga el autor, si tiene entendido que el autor es el Espíritu de Dios. No quiere decir que el autor quiere ser Juan, porque ellos solamente son instrumentos de Dios para el plan de escribir la palabra del Señor para toda la humanidad. Retomamos.
Existen conexiones lógicas entre las secciones del libro. El plan puede ser histórico, poético, cronológico, tópico, sistemático. El plan del autor es su forma de organizar el material y su método de comunicar las ideas para llevar a cabo su propósito en escribir el libro. Para interpretar un versículo correctamente, tienes que considerarlo dentro del contexto del plan del escritor. Cada pensamiento debe ser interpretado en conjunto con los pensamientos que los preceden y los siguen. El proceso de discernir el plan y el propósito de un libro es muy sencillo. Mientras lees el libro, hazte esta pregunta: ¿por qué quiso Dios incluir este libro en su palabra? ¿Qué me dice este libro que no está en los otros libros de la Biblia? Así descubrirás el propósito único de ese libro. Uno de los ejercicios que más ayuda a descubrir el plan y el propósito es hacer un bosquejo del libro. Así podrás establecer la organización del material y el método del autor en comunicar sus ideas. Con un bosquejo verás la manera y el proceso de organizar las ideas, las transiciones de una idea a otra y las relaciones entre los temas del libro. Cuando has determinado el plan del libro, estarás preparado para considerar cada pasaje a la luz de su contexto en el propósito del libro. Identificar el propósito de los siguientes libros. Lucas capítulo 1, verso del 1 al 4. Dice el primero, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre que nosotros han sido ciertísimas. El 2. Tal como nos ha enseñado que desde el principio los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Tercero. Me ha parecido también a mí, después de que haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. También podemos, un ejemplo es Juan capítulo 20, verso del 30 al 31. Puedes colocar un ejemplo, el propósito del libro. Así tú puedes desglosar lo que quiere decir ese texto. Dice acá el verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. De esta manera nosotros podemos desglosar claramente un propósito de un libro y sacar como las ideas principales, las ideas del contexto de un libro. Así podemos entender por qué ese libro y cuál es el fin de que ese libro. El libro siempre, la palabra del Señor siempre habla de Dios y de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento habla de Dios y en el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Aunque se tiene claro que siempre el Señor está expuesto de Génesis hasta Apocalipsis. Pero si nosotros hacemos este ejercicio nos damos cuenta que podemos desglosar y descubrir grandes revelaciones de parte del Señor. Siempre que se hagan estas llaves que estamos dando, siempre pedirle al Espíritu Santo que sea el que te guíe. Y verás que vas a encontrar grandes verdades y vas a predicar muy poderosamente. Vamos a nuestra quinta llave. Dice acá, interpretar el significado correcto de las palabras individuales. Una palabra es una unidad más pequeña de pensamiento y de comunicación. El lenguaje humano está compuesto de palabras. Las palabras individuales son los elementos básicos de las Sagradas Escrituras. Es necesario entender las palabras de Dios para poder entender las palabras como la hermenéutica. Ustedes recuerdan que el Antiguo Testamento está traducido en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. También reconocen que el castellano de hoy tiene diferentes
y diferencias importantes con el castellano de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, cuyas traducciones de la Biblia, la versión de Reina Valera, tiene raíces desde el año 1569. Las palabras nos representan con ciertos problemas. Raramente una palabra tiene una traducción perfecta como exactamente el mismo significado en dos idiomas. Por eso, al estudiar las escrituras, es necesario hacer un estudio directo de cada palabra, crucial para asegurarnos de su traducción adecuada al español, porque las palabras tienen un significado profundo. La hermenéutica de determinar el rango de significados y el significado apropiado de cada instancia. Considera estas palabras: lucha, compañerismo, persona y puño. Conversemos un poco sobre las imágenes que estas palabras nos causan. Ahora considera estas palabras: malicia, participación, carne y mano. Conversemos un poco sobre las imágenes que estas palabras nos causan. Es muy claro. Les comento, cuando nosotros queremos darle significado a las palabras, a veces es muy complicado, porque nosotros queremos que una palabra se tenga uno la manera exacta de poder transmitirla o de poder darle el significado exacto. Un ejemplo, si uno dice puño, claramente a nuestra imagen va a llegar una mano cerrada o lo que uno tenga en la mente. Pero cuando uno quiere traducir una palabra, ya sea de las Sagradas Escrituras, del original, a las palabras actuales, es un poco complicado ese trabajo, porque es encontrar la palabra exacta que concuerde sin que pierda el origen del original de la palabra del Señor. Vamos a seguir. Veamos estas palabras en su contexto en Filemón, capítulo 2, 6, 16 y 19. La primera lista de las palabras proviene de las traducciones de la Nueva Versión Internacional de Filemón, y la segunda lista proviene de la traducción de Reina Valera de 1960. Espero que estén tomando apuntes y sepan que cada cosa se hace pensando en que ustedes puedan interpretar la palabra del Señor lo más certeramente. Dice acá: el significado cuando tienes hoy estas palabras es muy diferente al significado que tienes en el año 2000. Busquen la definición de graduar en el diccionario. Comer, claro, poner, picar, define, mano. Con este simple ejercicio hemos descubierto 3 hechos sobre la palabra. Una palabra sola raramente comunica una idea clara. Una palabra necesita a otras palabras para comunicar una idea. Una palabra debe ser considerada en su contexto lógico y cronológico. Se nos aclara el sentido de una palabra al darnos cuenta de la manera de la cual un escritor la emplea. Es necesario investigar el significado que el autor tenía en mente para empeñar esa palabra. El significado de las palabras puede cambiar drásticamente a través del tiempo y a veces en un día a otro. Es necesario considerar 4 aspectos de una palabra para determinar su uso. Primero, cómo la emplea el autor. Segundo, su relación con el contexto inmediato. Tercero, su uso común durante la época de la escritura original. Cuarto, la etimología, que significa la raíz o el significado derivado. ¿Cuál es el significado de la palabra siempre en estos pasajes? Aquí con lo que queremos llegar nosotros es que cuando la palabra del Señor se ha escrito y uno le quiere dar una interpretación a esa palabra o a ese texto, debemos saber que tenemos que buscar la palabra etimológicamente.
el origen e intentar de poder expresarlo lo más pegados nosotros a lo que esa palabra quiere decir, no lo que primero se nos viene a nuestra mente, porque es cuando caemos en el error. Es buscar nosotros lo más pegados a lo que está escrito en la palabra del Señor, sin cambiarle la exactitud de esa palabra, para no confundir a las personas. Dice acá, Mateo capítulo 28, verso 20 y Filemón capítulo 1, verso 4. Pablo nos habla de la muerte en Filipenses capítulo 1, verso 20 al 24 y nos ayuda a formular un concepto de la muerte poco común. Escribe una definición de la muerte de acuerdo a los conceptos de Pablo en este pasaje. Si ya pasaste este ejercicio, continúa con la llave número 6. Ya. Entonces ahora vamos a continuar con la llave número 6. Dice acá claramente, interpreta de acuerdo al contexto de la interpretación textual. Empieza con esta perspectiva. ¿Cómo se relata este pasaje con el material que lo rodea? Por contexto queremos decir la idea completa en el cual recibe un pasaje. Contexto es el cuerpo entero de la escritura donde aparece, por observar lo que precede y lo que sucede. Fíjense en el uso de la palabra. Uno puede interpretar con más precisión la idea que el autor quería comunicar con sus lectores originales. El contexto inmediato es por lo menos el párrafo en el cual el versículo aparece y puede incluir hasta 2 o 3 párrafos previos y posteriores. El intérprete debe leer cuidadosamente para determinar los puntos exactos donde comienza el pensamiento y donde termina. Estos 2 puntos demarcan el contexto inmediato. Una palabra debe interpretarse a la luz de su contexto. Una palabra puede tener 2 significados distintos en diferentes pasajes. Conocer el rango de significados de una palabra en varias partes de la Biblia puede ser de gran ayuda con determinación su significado en un pasaje en particular. Pero en casi todos los casos, el contexto de la palabra nos provee de indicaciones necesarias para determinar el significado. Un versículo también puede ser considerado en su contexto para entender el proceso de idea y la intención del autor. El insistir en no interpretar el versículo fuera de su contexto es ejercer el respeto debido a las intenciones del escritor. En una manera de evaluar su entendimiento de un versículo en su contexto es escribir un paráfrasis del pasaje entero. El significado de un pasaje se determina necesariamente por la progresión de su pensamiento. ¿Qué queremos nosotros decir con esto? Dice acá, la correcta interpretación de la Biblia nos da la capacidad de discernir y comprender el plan de Dios en nuestras vidas. Es importante saber que toda sabiduría viene de Dios y el que nos da la guianza al camino correcto para hacer su voluntad. El misterio, el arte de servir, espera haber podido ayudarles a que puedan nosotros interpretar la palabra del Señor. Con esta sexta llave que queremos nosotros dar a entender. Bueno, con esta sexta llave vamos a explicarla. Quiere decir claramente que cuando un contexto, o mejor dicho, un texto tiene puntos finales, puntos intermedios o punto y coma, cambia mucho el sentido de un texto, porque depende cómo estén los puntos y cada signo que se pone en un texto cambia el sentido mucho de la palabra. Debemos nosotros fijarnos mucho cuando queramos leer la palabra del Señor en dónde están escritos los puntos, las comas,
y cada signo de puntuación que tiene un texto. Esta es la sexta llave y esto es lo que quiere decir la sexta llave, que nosotros podamos entender con claridad qué quiere decir el contexto y cómo poder interpretarlo contextualmente. Amén. El tema es muy largo, pero nosotros queremos más que se llenen de mucha información, tengan argumentos claros en su vida y en su espíritu para poder ser más certeros en la manera de poder interpretar la palabra del Señor. Claramente son 6 llaves en las cuales usted dirá, bueno, ¿esto para qué servirá en mi vida? Servirá mucho porque con las llaves que les acabamos de dar van a poder ustedes saber cómo interpretar un texto. Primeramente, ustedes tendrán que volver a escuchar este video las veces que lo necesiten para que les quede con más claridad cada llave que se les ha dado. Digamos, la primera llave, vamos a retomar, es sobre cómo interpretar la Biblia literalmente. Amén. Y nuestra segunda llave es interpretar la Biblia de acuerdo al significado. Amén. Entonces es muy importante tener todas esas claridades para que nosotros no le cambiemos el sentido y sepamos cómo interpretarla. Y también es muy importante cómo interpretar la palabra del Señor de acuerdo al contexto histórico. Saber, bueno, y cuando se escoge un texto y lo estamos leyendo, saber, bueno, en qué época se escribió esta palabra del Señor, por qué lo hablan de esta manera. Amén. Cómo era el dinero en esa época, cómo era su vestimenta, qué rey estaba en esa época. Todo, entre más nosotros investiguemos, vamos a ser más llenos y vamos a tener más sabiduría. Y también nunca dejemos fuera al Espíritu de Dios al leer la palabra del Señor, porque Él es el autor de la misma palabra del Señor y el que nos va a traer a nosotros la sabiduría y aún más revelación. Cuando nosotros nos hemos enfrentado a circunstancias en nuestra vida, el Espíritu de Dios saca de nuestro espíritu las palabras y todo lo que nosotros tenemos para que Él nos pueda dar claridad. ¿Estás pasando por una dificultad? Pues Él va a buscar que hay en tu espíritu para que tú puedas entender tus circunstancias. Sacará citas bíblicas que hay en tu espíritu para que tú sepas cómo actuar. Pero si no estás lleno de la palabra del Señor, no te van a llover versículos del cielo, van a llover de tu espíritu. Y la cuarta es interpretar la palabra del Señor de acuerdo al propósito y el plan del autor. No cambiar el propósito ni el sentido de la palabra. Y la quinta llave es interpretar el significado correcto de las palabras. Es encontrarle bien las palabras etimológicas y poder expresarlas cuando vayamos a predicar o para nuestros devocionales. Entonces uno no tomar una palabra a la ligera, buscarle el origen etimológico de una palabra y poder entenderla a claridad porque está escrita dentro de ese texto y entender el contexto y todo lo que se ha hablado, porque son una llave complementa la segunda llave y la tercera y son 6 llaves. Y esta última llave es interpretar de acuerdo al contexto, es saber nosotros lo que se ha hablado, dependiendo del pasaje, al material que lo rodea y todo lo que se ha hablado, lo de las puntuaciones y todo esto va a ser de mucha bendición para que tú puedas entender con claridad lo que quiere decir la palabra del Señor. De pronto tú dirás, este material sí me servirá. Claro que te servirá cuando tengas que hacer de pronto una explicación en una escuela infantil, cuando tengas que predicar, o si eres pastor, o si eres un líder de tu iglesia y tendrás que predicar porque tenemos que dar fruto en estos últimos tiempos. Tenemos que salir a las calles, tenemos que evangelizar, tenemos que llenarnos de la palabra del Señor para compartirle a una persona. Y si nosotros vemos bien la palabra del Señor, nos llenamos bien de la palabra del Señor, sin dejar fuera el Espíritu de Dios, porque es que eso es lo que ocurre, que las personas se llenan mucho de la palabra del Señor, se llenan del logos, que es la palabra del Señor,
y dejan afuera lo que es el Espíritu de Dios. Y uno tiene que estar muy direccionado del Espíritu de Dios porque estamos estudiando la palabra de Dios. No podemos dejar por fuera al mismo Dios que fue el que inspiró la palabra. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. No podemos nosotros sacar al Espíritu de Dios. Antes tiene que ser nuestro consejero, nuestro guía, para que nosotros podamos ser certeros al compartir la palabra del Señor. Cambiar esos corazones duros por corazones de carne. Que el mismo Espíritu de Dios nos dé esa autoridad para poder hablar con vehemencia de la palabra, con autoridad, como lo hacía Pablo, como lo hacían los apóstoles. Porque si nos damos cuenta en la palabra del Señor, todos los que eran llamados discípulos del Señor conocían la palabra del Señor. Cuando sucedía un hecho y Jesús decía, porque escrito está, y miraban que cada paso que daba Jesús en la vida era un cumplimiento de las profecías. Y cada vez que sucedía, ellos decían como grupo, y esto estaba escrito en el libro. Era porque ellos conocían la palabra del Señor y miraban de que cada hecho que estaba sucediendo estaba escrito. Entonces ellos decían, se está cumpliendo tal palabra, se está cumpliendo otra palabra. Cuando Jesús se montó en el burro, iba entrando a Jerusalén, ellos miraron que se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Y ellos dijeron, se está cumpliendo la palabra del Señor. Pero ellos son seguidores de Cristo. Y Jesús los escogió porque sabía que ellos conocían la palabra. Y si tú y yo somos seguidores de Cristo, debemos conocer la palabra para poder ser luz en medio de las tinieblas, para las personas que lo están necesitando en estos últimos tiempos, y no solamente en estos tiempos, a cada persona que lo esté necesitando. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida y como nosotros seguidores de Cristo. Porque más que el llamado que tú tengas, más que la autoridad que Dios te ha delegado, tú eres un hijo de Dios. Ese es el mayor nombramiento que nosotros recibimos. Y debemos ser luz en medio de las tinieblas. Debemos llenarnos de la palabra del Señor. Porque ¿cómo iremos a predicar, a enseñar, si no estamos llenos de la palabra del Señor? Sin dejar fuera el Espíritu de Dios, que tiene que ser tu compañía, tiene que ser tu fortaleza. Y Él te va a guiar a los grandes secretos del Señor y te dará revelaciones de la palabra. Porque una cosa es que tú estudies la palabra del Señor, pero el Espíritu de Dios te dará revelaciones de la misma palabra del Señor. Así como sucedía con Juan, sucedía con cada apóstol. Cada siervo del Señor recibía revelaciones de la palabra del Señor. Entonces, este ha sido nuestro tema y esperamos de que haya sido de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga y un fuerte abrazo de parte de la Iglesia Cristiana Embajada del Cielo. Amén y amén.